esto es un libro que se sale del contexto, como veis está bastante trabajado. Se sale un poco de la línea que habíamos planteado. Nosotros habíamos dicho que lo que quería, y esa es la intención, es hablar de los clásicos. El otro día hablamos de Marco, Vitruvio, Polión y vamos a seguir hablando de los clásicos. Pero se nos ha colado aquí este libro un tanto singular por su título, por su forma de expresarse, por la manera en que explica determinadas cosas que son sobre el combate. Y hay como una cierta relación en lo que se entiende el combate hoy y se entiende el combate en la En la antigüedad. Al antigüedad. final, al final es hombres contra hombres, ¿no? Es decir, el ser humano tiene esa tendencia y hay gente que se prepara para enfrentarse a ese tipo de situaciones. Entonces, sobre el combate habla un poco de la, como dice aquí, de la psicología y de la fisiología, ¿no? Del conflicto en el que tú luchas por tu vida. Y leyendo, viendo un poco la primera parte, porque el libro cuenta con diferentes partes que va tratando temas distintos, pero la primera es el tema de la adrenalina, ¿no? De cómo funciona la adrenalina en el cuerpo de un hombre, o de una persona, una mujer, quien sea, que se va a enfrentar a, a otro, ¿no? O a una situación desconocida y peligrosa, ¿no? Entonces, ¿cómo explica aquí qué es lo que ocurre en el cuerpo humano cuando nos encontramos ante esa situación? Cómo se dispara esa adrenalina y cómo eso hace que nos tiemblen las manos o que todo el cuerpo se prepare de alguna manera para el combate. Por eso eh, tenemos una serie de cuestiones que nos afectan a todos más o menos por igual, ¿no? La boca seca, porque se detiene la salivación, se detiene la irrigación al estómago si estamos en la digestión. Es decir, vamos concentrando, el cuerpo automáticamente empieza a concentrar energía en donde puede hacerle falta para resolver un conflicto de ese tipo, letal. Entonces, ¿dónde va? A los músculos, a la vista, a los oídos. Y entonces hay una serie de cosas que se quedan atrás. Por ejemplo, lo de que aquí explica que es una cuestión muy común, la de gente que está en esas situaciones, pues que se le aflojan las tripas, ¿no? Que parece que eso es porque tienes miedo. Aquí te explica que no se trata de miedo, se trata de afrontar una situación en la que, vuelvo a insistir, el cuerpo para todo lo que tiene, incluyendo ese tipo de funciones. Entonces, te puede pasar todo eso sin que eso signifique que tú no te enfrentes a eso. Al final, lo que plantea es eso, es decir, hay una serie de gente que se prepara para ir donde nadie quiere ir. Es decir, cuando hay un tiroteo o hay un combate o lo que sea, pues la gente tiende a huir, a salir corriendo. Tendemos a salir corriendo. Pero hay gente que está preparada para todo lo contrario, para ir y meterse con lo que significa eso, ¿no? Es tu vida la que está en juego, ¿no? Sí, Dice así. supera un conjunto de barreras en las que tu mente te está diciendo continuamente échate para atrás, retrocede, supera esa barrera y consigue avanzar. Consigues superar, se supone que a partir del entrenamiento. Ahora, si quieres, hablamos un poco del entrenamiento, que es una parte también. Pero a lo que iba es cómo la adrenalina funciona en estos casos. Y cómo habla de dos experiencias, que es la de el que descarga toda la adrenalina y el que no la descarga. Plantea ejemplos. Hay un equipo de psicólogos que en la guerra de Vietnam se va con un grupo para ver cómo funciona. Se va a un grupo de combate y sostienen una pequeña o grande batalla o escaramuza, como quieras llamarlo. Y están durante 5 o 6 horas combatiendo al Vietcong. Entonces, los psicólogos se sorprenden de ver que la gente, cuando ha terminado el conflicto, la batalla, la gente se queda dormida, pero dormida profundamente de una manera absoluta, es decir, están absolutamente cansados, no hay comparación, para ellos es sorprendente. Frente a esa situación, ¿cuál es la respuesta? Pues decir, pues es que lo que ocurre es que has gastado toda esa adrenalina que tu cuerpo ha generado para enfrentarte a ese combate, la has consumido. Y entonces cuando has consumido, tu energía queda bajo mínimos y te quedas dormido en cualquier situación.
El otro ejemplo es cuando no lo haces, cuando tú llegas y te cargas de adrenalina porque vas a entrar en un conflicto y luego, pues por lo que sea, no se produce ese conflicto o es de menor importancia de la que tu cuerpo había calculado. Y entonces no gastas toda esa adrenalina, se te queda a mitad o una parte. Entonces, ¿qué ocurre? Pues no puedes dormir porque tienes la adrenalina, tus manos están temblorosas porque llevas la adrenalina. Hablaba del ejemplo de, de los policías que ya eso no se hace, es decir, se ha cambiado. Y me explico. Ahora ya no se utilizan esposas en muchos casos, sino cuando hay conflicto utilizan estas cintas que tú coges y aprietas con Sí, brida. ese tipo de brida. Pues tuvieron que cambiar el sistema de brida, está cambiado ya en todos los países que utilizan ese tipo de material, porque el policía no era capaz de insertar la brida, porque llevaba la tensión, el nervio Claro. de la adrenalina, y entonces no era capaz, se le movía, y entonces ha habido que cambiar el sistema para hacerlo mucho más fácil, que estuviera ya enganchada, y entonces tú enganchas y aprietas. Que no tengas que hacer nada de precisión, porque no eres capaz de hacer nada de precisión si tu adrenalina sigue estando ahí. No es que tú tengas miedo, no es que tengas nervios, no, es que la adrenalina ha tensionado todo tu sistema. Y frente a eso, por eso se cambian estas cosas. Y todo esto viene a que yo, cuando estaba leyendo esto, recordé un episodio que yo había leído hacía tiempo en Polibio, que es la Primera Guerra Púnica, porque está narrando cómo los romanos por primera vez salen de la península itálica y se enfrentan a los cartagineses están buscando el dominio de la isla de ¿Sicilia? Sicilia y se enfrentan en diferentes batallas, pero una de las primeras es una batalla en la que se rodean Agrigento, rodean la ciudad para conquistarla, porque están los púnicos. Y ellos lo que hacen es mandar otro ejército que desde fuera ataque a los romanos que están rodeando, es decir, es una batalla complicada. Y los romanos vencen a los de fuera en una batalla in extremis, porque los de dentro están ahí acorralados, pero los de fuera les están atacando, vencen a los de fuera, y algo que Polibio dice que debería de haber merecido un triunfo, porque un triunfo se entiende lo que los romanos hacían en el triunfo de llegar a Roma y tal, pero se les denegó. ¿Por qué? Porque dice que la guarnición cartaginesa, púnica, de la ciudad, aprovechando la noche, escapa. Y los romanos no se dan cuenta. Es decir, los romanos que están rodeando la ciudad no se dan cuenta. Y entonces yo lo relaciono directamente con lo que aquí explicaba. Es decir, estos soldados, estos legionarios, habían enfrentado al ejército exterior y habían vencido, pero habían agotado su adrenalina. Claro. Y se habían quedado dormidos. Y ni la guardia, y entonces consiguieron escapar de la ciudad. La guarnición que ellos tenían allí acorralada consiguió salir toda ella, luego ya los romanos ocuparon la ciudad, ya no había oposición. Pero a lo que voy es a cómo, leyendo esto interrelacionado, esto que está describiendo este teniente coronel del ejército de los Estados Unidos, esto que está escribiendo es lo que yo había leído, ¿no? Ese efecto que dices, y que les impidió celebrar ese triunfo a los cónsules que habían conseguido una importante victoria. Eso es la cuestión de la adrenalina. Entonces, ¿cómo se consigue que hombres o personas, hombres, mujeres, quien sea, normales, sean capaces de ir a lo que decía antes, diciendo cuando todo el mundo sale corriendo? Pues aquí lo que plantea es que todo se basa en el entrenamiento. Porque la cuestión principal, el principal problema que tienen es matar. Es decir, nosotros estamos educados, en Estados Unidos y en general, el ser humano está educado para no matar a nadie, salvo excepciones. En general, no matamos a la gente. Y de pronto, pues llegas a un chaval de 20 y tantos, 19, y le dices mata. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, el general Marshall hizo una investigación de qué es lo que pasaba en la Segunda Guerra Mundial. Y se dio cuenta de que
60%, no, los números quizás me pierda un poco, pero bueno, más No, o sí. el 60% no disparaba sus armas. No disparaba sus armas cuando entraban en combate. Solo lo hacía un 30%. Sin embargo, si te ponían en una ametralladora que te lleva un servidor, es decir, tú vas disparando y hay otro que está metiéndote las cintas de bala, pues ahí sí se disparaba con más normalidad, ¿no? Porque no, parece como que no ibas contra alguien, ¿no? Es un poco al bulto, ¿no? La artillería, cosas de estas sí funcionaban. Pero cuando tú tenías un rifle y tenías que dispararle a alguien, había mucha gente que tenía cargos de conciencia y eso le impedía eh, disparar, defenderse y llegar a una situación incluso límite porque te disparan a ti. Es decir, esto, si estás en una guerra, yo no he estado, pero supongo que si tú no disparas, pues te terminan disparando. De hecho, el autor plantea situaciones de ese tipo, ¿no? Plantea la situación, por ejemplo, por poner un ejemplo del policía, porque esto hablamos del ejército, pero también le ocurre a la policía, que está en un lateral del coche y en el otro lateral hay un delincuente disparándole. Y entonces, y hay otro compañero detrás. Y entonces él no le dispara al delincuente, el delincuente da la vuelta y lo que hace el policía es decirle, no me dispares, pone la pistola en el suelo y le dice, no, no me dispares. El delincuente hace pum y le pega un tiro. Y entonces lo que dice el autor es, esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Entonces el compañero ya no tuvo dudas y mató al delincuente. Pero esto es lo que pasa cuando no estás entrenado para esto. Entonces lo que hacen, lo que explica aquí es que tú tienes que entrenar a la gente, a los soldados, a la que tenga que enfrentarse en función de que seas policía o de que sea, en fin, cada caso será distinto. Para aceptar que puedes tener un encuentro letal, ¿no? Como dice, ¿no? Un encuentro letal, Un un encuentro encuentro. en el que o tú o yo y cómo tienes que reaccionar frente a ese tipo de situaciones. Porque claro, aquí te habla, son muchas más cosas, tampoco vamos a entrar, se puede comprar y leer, supongo que le vendrá bien al autor, pero te habla del efecto túnel. El efecto túnel está refiriéndose a que mucha gente relata, porque él ha hablado con muchos veteranos de guerra, de policía, tal, que tú solo ves lo que tienes delante, no ves nada de lo que ocurre alrededor. Hay casos en los que has disparado a alguien y en realidad le has dado a un compañero, porque tú no ves nada, ¿no? Tú no ves absolutamente nada que se salga de ese campo. Como hay casos, se han relatado casos de gente que su oído ha mejorado, es decir, como si tu cuerpo supiera que lo que necesitas es el oído y entonces ha mejorado la calidad de los sonidos que recibe. O la vista. Los francotiradores, ¿no? Algunos relatan esa situación en la que han visto con una claridad que normalmente no entendían ni muy bien qué es lo que había pasado. Y es como si el cuerpo se concentrara en ese sentido y te ayudara a percibir con mucha más claridad. Entonces, ahora, pues no sé, del ejemplo del policía herido que está debajo del asiento en un lateral del asiento del conductor y oye cómo viene el asesino y viene a rematarlo y como decir, ese tipo de calidad en el sonido y de los pasos y esas percepciones mejoradas simplemente porque tu cuerpo está en el límite. Entonces pues hay ese tipo de efectos. El de parálisis, hay gente que se queda paralizada. Todos son efectos que este hombre considera como normales. Cada uno reacciona de una manera, pero hay gente que se queda, alguno relata eso, decir, mis piernas no me responden, estoy en una casa desconocida, sabiendo que detrás de cualquier pared me puede salir un delincuente y matarme, y yo no soy capaz de moverme, porque mis piernas no responden. O sea, lo que intenta es como normalizar este ejemplo que siempre tenemos en las películas, ¿no? De, de, de que lo que significa ser valiente y lo que significa ser cobarde. Claro. Rompe un poco con todo eso. Y él también dice eso, que lo explica a veteranos, porque muchos veteranos no hablan de estas cosas, porque les da como un poco de vergüenza, ¿no? Porque eso parece que es de cobardes, ¿no? Si tus tripas se aflojan es porque eres un cobarde, si tus manos tiemblan. Entonces él dice, no es eso, tú lo que tienes que saber qué es lo que está pasando y cómo manejar la situación general y la tuya propia. Y para eso es fundamental, lo que él dice es la experiencia. La experiencia.
por poner otro ejemplo más duro si cabe, dice que en los años 80, 70, por ahí, no me hagáis mucho caso con los, a lo mejor me confundo un poco son muchas cosas y a lo mejor me confundo de años. Pero él dice que a la policía en una ciudad de Estados Unidos, lo hacían en general, pero bueno, habla en particular de una ciudad. A la policía lo llevaban al campo de tiro a practicar con su revólver, Armas reglamentarias. con el arma reglamentaria. Y cuando terminaban, tenían que recoger los casquillos y se lo guardaban para no dejar todo el suelo hecho un desastre, ¿no? Entonces siempre practicaban así. Entonces eso cambió cuando se dieron cuenta de que ese entrenamiento pasaba a la realidad. Es decir, se encontraron a policías muertos con los casquillos en la mano. Es decir, se habían enfrentado a quien fuera Sí, y en el ellos momento estaban acostumbrados, estaban entrenados para recoger los casquillos, porque era lo que hacía siempre. Entonces iban a una situación real y recogían los casquillos. Y entonces decía, es que nos hemos encontrado a policías con los casquillos en la mano y muertos. Porque entonces cambia el modelo de entrenamiento. Es decir, no puedes entrenar para que recojas, claro, porque te puedes encontrar. Tú tienes que entrenarlo. ¿Qué significa también eso, no? Aparte que no puedas entrenarlo de esa manera. Significa que el entrenamiento funciona. Porque si tú a una persona la entrenas, la adiestras de una determinada manera, él va a hacerlo siempre de esa manera. Entonces tienes que adiestrarlos de manera que sean capaces de... porque sabes, o sea, de reaccionar, porque sabes que eso luego lo van a llevar dentro, ¿no? Entonces, pues ya no se entrena, ya no se utiliza tanto lo del tiro, la típica diana, sino se intenta simular sí, la silueta las del humano, siluetas, o por lo menos un cartel que claro, aparezca. y que salgan, en fin, otro tipo de elementos para que el policía pueda estar más acostumbrado, el policía, el militar, a situaciones de estrés, en el que lo que te decía antes del efecto túnel o de cualquier otro de los efectos que hay, lo de empezaba antes con alguno, ahora comento alguno más, ¿no? El de que el tiempo se lentifica o que se acelera. Si tiene los dos efectos, hay gente que ha sufrido diferentes personas, que unos se le ha ido todo a cámara lenta y otros se le ha ido a cámara rápida, es decir, lo de todo, y otros que están viendo lo que está ocurriendo y como si lo pudieran hacer a cámara lenta. Entonces son todo efectos testimonios que él ha ido recogiendo de soldados que se han enfrentado en la guerra, sobre todo Vietnam y posteriores, incluso alguno de Corea es de los 50. Él ha recogido testimonio de veteranos de guerra, de policías de muchas ciudades, y este es un poco en general el paisaje que dibuja. Y entonces, cómo evitar, en fin, o intentar controlar eso, pues el entrenamiento. Determina que una de sus conclusiones es que el entrenamiento es la base de todo el sistema. Y dentro de ese entrenamiento también hay una cosa muy curiosa, que tampoco es sorprendente porque lo estamos viendo todos, pero parece como que no lo hemos asumido. Él habla en un determinado momento de los asesinos estos que disparan a grupos de personas, ¿no? Entonces, y cómo se está encontrando con gente muy joven, ¿no? Gente que está en el instituto y que mata a 10 compañeros, ¿no? En Estados Unidos es muy... Sí. Y entonces, incluso también habla de algún soldado. ¿Qué es lo que ven? Ven que hay un asesino, un chaval de estos, que hay un círculo, un grupo de amigos, y él le dispara a la novia, o a la exnovia, y la mata. Pero es que luego hay 8 o 10, algunos son amigos suyos, y va disparando, y de los 10 o 12 que hay, hace un 90% de blancos. Blancos quiere decir que él está en la cabeza y lo está matando. Y dices, bueno, ¿esto cómo es posible? Un francotirador entrenado le cuesta llegar a esos porcentajes. Un chaval de estos, ¿cómo es que llega a eso? Los videojuegos. Es decir, los videojuegos, cuando les preguntan, ¿tú dónde has entrenado todo esto? En un videojuego. De hecho, es que le dices, tú sabes que has matado a un compañero. No, ellos son objetivos. Para ellos no son personas, sino que son como objetivos. Sí, se han entrenado en el videojuego de alguna manera, se ha acostumbrado a que ese objetivo hace baja y lo ha relacionado, lo ha traído a la realidad y de alguna mala manera está interconexionado. Sí, sí, y lo que ocurre es que, claro,
hay programas que incluso ha adoptado el ejército, algunos ejércitos del mundo, yo creo que muchos, pero hay programas que son tan buenos de francotiradores, de cosas de estas, que los utilizan para entrenar a sus soldados. Pero hay otro ejemplo de un chaval que en Estados Unidos se va al ejército y claro, sus resultados como francotirador están fuera comparado con gente más mayor, con gente con experiencia como francotirador, y él está muy por encima. Y le preguntan, y él dice, yo nunca he cogido un arma. Yo todo lo que sé lo he entrenado, o sea, lo he hecho con un programa de ordenador. Entonces, este hombre pues lo que hace es alertar un poco por un lado, ese entrenamiento, y por otro lado, el peligro que supone el que esos chavales no asumen, es un juego, no asumen que lo que están haciendo es matar personas, que ya no es un juego, sino que es una pantalla más. Sí, yo a lo mejor puntuar un poco en que no es el juego, sino la percepción de esa persona que no ha conseguido, o sea, es decir, de alguna manera no ha conseguido eh, hilar bien la realidad. Es decir, en algún momento ha podido falsear cualquier tipo de percepción, es decir, me ha dejado la novia y entra en algún tipo de psicosis o cualquier tipo de problema mental, y Sí, entonces ahí es cuando sí, pero es un profesional. No nos hemos dado cuenta de que hemos construido un profesional. Porque sí, si lleva un año o 2 años jugando a videojuegos de esa naturaleza, pues realmente tú lo pones a una cierta distancia y en una ventana, y los objetivos que tengas son como los objetivos en el ordenador. Además, estos programas incluso te corrigen errores, ¿no? Por lo que dicen, yo no he utilizado Ujú. nunca un programa de estos, pero los que tienen en el ejército te corrigen, te dicen, te simulan el viento o te simulan y te dicen qué es lo que estás haciendo mal, si le estás respirando bien, si te has movido un poco al disparar. Todo eso te lo dice el propio sistema. Con eso tú afinas mucho más. Entonces, claro, lo que alerta de alguna forma el libro es decir, oye, una cosa son los profesionales, es decir, la gente que se dedica a defender la policía de una ciudad o un ejército frente a una situación de guerra, y otra cosa es esto, que está provocando que la gente como que disocie la realidad de la fantasía, ¿no? Entonces, disparo y si termino pues tengo otra vida. Sí, fíjate que me trae a lo del el típico, la típica noticia esa de España del asesino de la katana, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me pilló muy joven y no Sí, lo vi, ¿no? sí, Pero sí, yo sí lo recuerdo, sí. en vídeos posteriores y comentaba que decía que eso, que el juego de rol al que estaba jugando le había llevado a eso, a disociar de alguna manera la realidad y entender que no es una baja. No hablo con respecto al entrenamiento, sino hablo con respecto a la disociación de... Sí, si nos vamos un poco más lejos tenemos el Matrix, ¿no? Sí. Matrix es un poco lo mismo, es decir, vivimos en una realidad inventada, ¿no? Parte Matrix, parte un poco de eso. Y hay gente que ha entrado en esa dinámica, en Estados Unidos hay unos cuantos que han matado a la familia entera, pensando que iban a conseguir romper, Lo iba a conseguir despertar de alguna manera. claro, romper la realidad inventada y entrar en la Sí, realidad. ponerle coto, por así decirlo, acotar a todas esas personas que se pierdan en cualquier tipo porque lo mismo estamos hablando de videojuegos que estamos hablando de un juego de rol, que podemos hablar perfectamente de una secta, ¿no? La secta está, no me acuerdo decirte que se van a Latinoamérica, a algún país concreto, y ciento y pico de personas, sin muchos datos concretos, se suicidan y, no, y lo ven bien, ¿no? De alguna manera se van ahí a otro planeta y tal, ¿no? También lo veo como una manera de... Bueno, son fenómenos distintos, son los fenómenos estos si me voy a otro planeta, es el fin del mundo. En el 2000 también vivimos algunos eventos de ese tipo, ¿no? Grupos que consideran que va a ser el fin del mundo. Pero aquí la cuestión es que tú solo no necesitas una secta, no Sí, te necesitas un líder, puedes tú preparar. solo te preparas para... Y luego en Estados Unidos el acceso a las armas es relativamente fácil, pues da lugar a esto. Entonces estamos viendo, y claro, lees lo que este hombre plantea y ves las noticias en los últimos 10 años, 5 años, pues ha habido un montón de tiroteos de estos en colegios, ¿no? Es decir, gente muy joven, 12 13 14 15 17 años. Y que encima todos son efectivos, ¿no? Que ese es el gran problema, Claro, que sean efectivos. claro, normalmente alguien que no haya cogido un arma, pues necesita primero aprender a manejarla y después tener un índice de aciertos alto. O sea, aprender a manejarla, pues en el jardín de tu casa lo aprendes, ¿no? A montarla, Mm. desmontarla, ponerle. Pero luego a disparar, ¿dónde aprendes a disparar?
tienes que tener blancos, entonces si lo haces en un sistema informático, pues esa parte te la puedes, la parte práctica te la puedes saltar, puede ir Sí, y además lo directamente. puedes hacer de una manera más oculta, más escondida, y cuando se da Cuando llegue el momento, claro, empiezas a dispararle a la totalmente gente. pillas desprevenido, Claro, claro. empiezas a dispararle a la gente a una cierta distancia además. El tema de los francotiradores y los programas se está dando. Bueno, eso es un poco lo que plantea el autor, ¿no? Haciendo un breve resumen. Por un lado, lo que significa una serie de señales que muchas veces, a través de la cultura que es creada en las películas y todo eso, interpretamos mal. Pues si tiembla la mano es que tienes miedo o estás asustado. Si tus tripas se aflojan es porque eres un cobarde. Si no disparas es porque lo mismo, no eres un hombre, ¿no? O una mujer, ¿no? Y él te va desmontando esa serie de mitos, ¿no? Y te va diciendo, "No, mira, esto ocurre, no disparas porque tu cultura hace que te impide, ¿no? El saber que estás matando a otro Sí, ser claro. humano, eso luego lo tienes que interiorizar, porque aquí también te explica qué es lo que ocurre en el post, ¿no? ¿Qué ocurre después? Mm. Después de que hayas matado a alguien. Cuando tú terminas tu jornada laboral, te has matado a alguien, cuelgas tu uniforme y te vas a tu casa. Entonces, ¿cómo gestionas eso? ¿Cómo gestionas ese tipo de situaciones? Y cómo también preparar a tu familia, a tu mujer en este caso sobre todo, si tiene hijos pequeños no, pero si tiene hijos mayores, incluso tus hijos, para que entiendan que esto puede ocurrir, ¿no? Es decir, yo salgo por la mañana y sé que puedo venir por la tarde diciendo he tenido un enfrentamiento letal, ¿no? Y cómo ellos tienen que gestionar esa situación. Es decir, todo esto es lo que trata de explicar el libro. Por un lado es el justificar o el entender que lo que ocurre con el cuerpo humano es natural, no significa que seas un cobarde o que seas miedoso, ¿no? Que lo que está pasando es que no eres capaz de encender un cigarro porque la adrenalina te lo impide. Hay otro ejemplo que pone que es lo de entrenar a la gente para coger el teléfono ante una situación de esas con la adrenalina disparada, tú no eres capaz de pulsar el 112 porque tus nervios, tu situación, tu bloqueo, y no eres capaz de eso. Es decir, entrenarte antes para si te llega alguna situación de esas, Sí, ser capaz de automáticamente marcar el número, porque hay eso, a lo mejor un familiar o alguna situación, y se desboca tu nivel de adrenalina y no eres capaz de acertar con las sí, teclas. que haya gente que pueda llevar ese momento, a lo mejor, hablamos ya, yo hablo sin entrenamiento, ¿no? Habrá gente que lo podrá llevar mejor o que lo podrá llevar peor. Pero todos tenemos ese. Todos tenemos, claro, a todos Yo me nos acuerdo funciona. cuando era chiquitito, ¿no? Que a lo mejor te venían alguna cierta pelea, algún cierto problema y las piernas te temblaban. Las Sí, piernas te temblaban, adrenalina. totalmente. Dice, no, Y eso es había porque veces te que da te miedo. podías No, mover. no es que me dé miedo, no es que tenga miedo, es que tengo la adrenalina disparada. Claro, Y eso hace que todo tu cuerpo esté en tensión y tus manos tiemblan, tus piernas tiemblan. Es que era un no, eso es lo que él trata de sí, explicar. claro. Y entonces, claro, habla de muchos soldados de guerras veteranos que lo llevan dentro, ¿no? O sea, ¿no? Y entonces muchas veces se dirigen a él y dices, ahora entiendo lo que me pasó. Y yo lo entendía como cobardía o como, en fin, lo llevaba un poco oculto y ahora veo que no, que es una cosa No, normal de funcionamiento, de fisiología. Por eso aquí habla de psicología y fisiología, claro. del conflicto letal, ¿no? Porque claro, aquí hablamos de que te estás jugando, de que esta gente se juega la vida, ¿no? Entonces, eso y cómo el entrenamiento modela y modula y cómo el conocimiento te permite entender qué es lo que está pasando en cada momento. Si te pasa alguna cosa de esas, lo entiendes como natural o normal, mientras que de otra forma no lo entendías, ¿no? Entonces, ese entrenamiento y ese conocimiento, que es a lo que este hombre se dedica, ¿no? A dar charlas explicando todo este tipo de cosas, hace que la gente interiorice mejor y funcione mejor. Y entienda luego también en el post que decía antes, lo entienda todo mejor. Claro, puedas saber claro, Claro, luego tienes que digerir el que has matado a una persona, el que has tenido ese enfrentamiento. eh, es una situación, claro, anómala. Eso solo lo vive la gente que se dedica a eso y en Occidente, por suerte, tampoco se da todos los días, ¿no? Pero tienes que estar preparado para eso. Y ese es un poco el libro, que es muy curioso e interesante. Recomiendo a quien le interese este tipo de cosas pues que se lo lea porque yo explica un poco en general, pero hay muchos más detalles que se pueden percibir con una lectura de, del libro en cuestión. Y,
seguimos con otro vídeo. Así que hasta luego. Un placer.